Buenas tardes. Buenas tardes, economista. Buenas tardes. ¿Cómo están? Con la diapositiva, ¿quién la lee? ¿Quién quería leer? Análisis financiero. ¿Qué es el análisis financiero? Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. Para todo tipo de organización resulta imprescindible conocer su estado financiero para que se pueda realizar un proceso de toma de decisiones interno y externo adecuado y una planificación exitosa a corto, mediano y largo plazo. Ok. Veamos, lo que estamos haciendo es comenzar con una definición de análisis financiero de una empresa. Ahora, como leímos, la definición, el estudio financiero, el análisis financiero, comprende diferentes fases, es decir, la recopilación, o sea, obtengo toda la información necesaria. Luego la interpretación, o sea, interpreto la información necesaria en base a lo que quiero analizar. En fin, la comparación, o sea, comparo la información respecto a lo que es la información de los años anteriores, porque una empresa es o sea, tiene una evolución anual, entonces comparo respecto a los años anteriores para de esta manera saber cómo evoluciona la situación con el pasar del tiempo. Podemos decir que es imprescindible para todo tipo de organización, es imprescindible, o sea, es indispensable para una empresa realizar un análisis de su estado financiero. Ahora, ¿por qué sería necesario o imprescindible? Es necesario porque el análisis del estado financiero proporciona, espera que dejo ingresar, proporciona una información relevante en el proceso de toma de decisiones. La información que resulta de un estado financiero es relevante para el proceso de toma de decisiones al interior de la organización. Entonces, digamos que siempre está involucrado el análisis financiero en el proceso de toma de decisiones de los gerentes de la empresa en general. Un ejemplo puede ser que un adecuado, nosotros hicimos, en parte hicimos control interno, un adecuado funcionamiento del proceso, un adecuado análisis financiero contribuye seguramente a un mejor y un correcto funcionamiento del proceso de control interno, en el cual a su vez se toman también decisiones acerca del futuro de la empresa y entonces se vuelve en la toma de decisiones. Yo, dado que los temas se acumulan, estaba pensando de no darle solo preguntas acerca del último tema, sino esa prueba será solo acerca del último. Pero poco a poco podría comenzar a poner preguntas en la parte que hacemos asíncrona, o sea, en la segunda hora, preguntas acerca de algo de la clase anterior o de dos clases anteriores, para que tengan siempre, para que tengan siempre fresca la memoria. Veamos la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva que leo yo, porque es muy corta, digamos que resulta importante saber a qué tipo de terceros interesa conocer los estados financieros de la empresa. O sea, a qué personas externas o a qué entes externos interesa conocer el estado financiero. Internamente para la toma de decisiones. Externamente, veamos a quién. Interesa a los bancos, instituciones financieras. Interesa a los acreedores, perdón, a los inversionistas,
y a los auditores, como vimos la semana anterior, a los auditores internos y externos. ¿Por qué les interesa a estos agentes externos conocer los estados financieros? Conocer los estados financieros facilita las decisiones también de inversionistas externos y de cualquier otro tipo de agente, como son las instituciones financieras, o sea, los bancos, las instituciones de fiscalización, los acreedores, entre otros, los auditores internos y externos, que los auditores son un poco diferentes porque no hacen un proceso de toma de decisión, les interesa controlar los estados financieros, o sea que todo sea correcto y según las normas internacionalmente reconocidas que vimos la clase anterior. Ahora, por ejemplo, digamos que si la empresa necesita de un préstamo a los bancos y a las instituciones financieras, les interesará, espere que dejo ingresar, les interesará conocer el estado financiero de las empresas para determinar si, o los estados financieros de la empresa, para determinar si esta empresa, ¿qué pasa? ¿Qué de trayectoria le gusta Para investigar? Parece la empresa, ¿no? ¿Cómo? Nada, así, así. Ok, entonces a un estado financiero, perdón, a una institución externa como un banco o un inversionista externo, le interesa determinar si la empresa pueda cumplir en el futuro, es capaz de cumplir con ciertas obligaciones, con las obligaciones que son las cuotas, o sea, pagar lo que son el crédito o pagar las deudas. Entonces, los inversionistas son un ejemplo de agente externo interesado al estado financiero. Seguimos. Uy. Ok, ¿quién me ayuda con esta diapositiva? Ingeniero, economista. Ya, gracias. Ya, análisis financiero. ¿Por qué es importante conocer el estado financiero de la empresa para la toma de la decisión interna? El análisis financiero provee a los administradores de la empresa las herramientas para determinar la fortaleza o debilidad de las finanzas y las operaciones. El administrador financiero se interesa en conocer la rentabilidad de sus operaciones, el valor real de los activos, su capacidad para pagar sus compromisos de corto y a largo plazo, entre otros. Ok, muchas gracias. Entonces, obviamente es importante, como decíamos antes, para los agentes externos conocer el estado financiero, pero es aún, como dice esta diapositiva, es aún más importante para quienes conocer el estado financiero para quienes dirigen la empresa. Ok, saber cuáles son los puntos más fuertes de la empresa, cuáles son las cosas en las que podría mejorar para el proceso de toma de decisiones. Siempre se concluye a ese proceso. Ahora, como leímos, como leyó la compañera, el administrador o el analista, al administrador le interesa dar una respuesta a varios interrogantes desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, el nivel de activo es, por ejemplo, indicado para el volumen de operaciones de la empresa. Esa podría ser una pregunta. O, ¿cómo ha sido financiado el activo de la empresa? Y si la estructura del capital de la empresa es adecuada para el activo para sustentar o sostener el activo de la empresa. ¿Cómo ha sido financiado? ¿Ha sido financiado con deuda o ha sido financiado con
con patrimonio. ¿Ok? Esas son las preguntas que se ponen los gerentes, los que analizan internamente el estado financiero. Entonces, esta es una pregunta muy importante, ¿no? Si la mayor preguntarse si la mayor parte de los bienes y de las maquinarias de una empresa en general han sido obtenidos a través de capital de los socios o han sido obtenidos a través de deuda. Y es posible obtener índices financieros o existen índices o valores que dicen que rápidamente dan esta información. El analista, otra cosa, el analista también desea saber hasta qué punto el negocio, su negocio, ha sido afectado por factores externos, económicos, políticos, sociales. Y hay muchos más motivos por el cual es importante desde el interno conocer el propio estado financiero. O sea, cada empresa tiene que conocer su estado financiero. Ok. ¿Quién sigue? Yo leo economista, Arriaga. Sí, gracias. ¿Cómo realizamos el análisis financiero de la empresa? ¿Es posible realizar un análisis con los estados financieros generados por la contabilidad de la empresa? Los contadores para elaborar estos estados deben acoger a los principios contables generalmente aceptados. Los estados principales para el análisis financiero son el estado de resultados y el balance general. Ok. ¿Ustedes ya hicieron algo sobre... ¿Ustedes saben cómo funciona un estado de resultado y un balance general? Probablemente los que hicieron al colegio algo de no sé, algo de economía, ahí lo aprendieron. ¿Saben cómo funciona? Sí, más o menos. Más o menos. Pero lo hicieron ¿en qué materia? ¿En qué semestre? ¿O lo hicieron al En colegio? contabilidad, Ah, en contabilidad. ¿Y cuándo se hace? ¿cuándo se hace el estado, ¿Qué eso, semestre? del balance general? ¿En qué semestre? Ah, en primero, en Ah, segundo, por ahí. ya. Ok, entonces hablaremos seguramente de cosas que ya conocen. Eh, no sé cuánto lo aplicaron prácticamente, pero por lo menos la teoría ya la conocen. Entonces, los estados financieros que genera la contabilidad de la empresa, porque es la contabilidad de la empresa que genera los estados financieros. Se preparan para presentarse en un informe, se preparan para presentar informe periódico acerca de la situación, informes anuales sobre todo. Nos muestran en forma monetaria las transacciones que se han realizado en el pasado reciente de la empresa como en el historial. Desde el inicio, yo puedo tener desde el historial, desde el inicio de la empresa. ¿Ok? De esta manera se indican los progresos de la administración y también los resultados obtenidos durante el periodo analizado, que generalmente es el año contable. O sea, el año contable es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El 31 de diciembre. Como dice la diapositiva, para elaborar los estados financieros, los contadores deben acogerse a los principios contables básicos, generalmente aceptados. Generalmente aceptados significa, de nuevo, como dijimos la semana anterior sobre los principios generalmente
de contabilidad y de auditoría. Los principios generalmente se llaman así, generalmente es aceptados porque son aceptados en todo el mundo, digamos. No son leyes que funcionan a nivel global, pero son principios generalmente aceptados. El principio del estado de resultados y del balance general funcionan en todo el mundo. Si les interesa, nacieron también, creo que, sí, estoy casi seguro que nacieron en Italia con los primeros bancos en Florencia y en Venecia, no sé cuándo. Ahora, esto aquí no está, pero yo tengo un documento que les puedo compartir que contiene los principios contables generalmente aceptados y los ayudo con este documento. O sea, no lo comparto el documento todavía y no habrán preguntas sobre esto, pero así para tener una idea. El documento dice, los datos contables deben registrarse en términos de dinero. 1. Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble. La partida doble es, no, ¿se acuerdan? Esa es la partida doble que nació en Italia, estoy casi seguro. Se deben emplear las mismas técnicas contables todos los años, de manera que los estados financieros puedan ser comparados sin error. Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. Ok, como ven, son principios. Dice, los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. Ok, no dice exactamente, es un principio, no es una ley que dice que los gastos deben ser exactamente igual al ingreso o los ingresos deben ser un poco más de los gastos. Estos principios se adecuan en cada país y se transforman en leyes. Pero leyes que tienen como base el principio. No serán leyes que serán muy diferentes del principio. Ahora, entonces, repito, los principales estados financieros que sirven para el análisis financiero son el estado de resultado y el balance general. Digamos que son considerados fundamentales y claramente otra cosa, existen otros tipos de estados, pero para el análisis financiero se consideran otros tipos, digamos que se consideran como auxiliares o complementarios. No sé si lo vamos a ver en la otra clase, la otra semana, o mejor los dejamos así de un lado. Ahora, seguimos con la lectura. Esto es un repaso. Entonces, el estado de resultados y el balance general. ¿Quién me ayuda con la diapositiva? Yo, economista. Gracias. Estado de resultados. Las operaciones generales durante un tiempo determinado. Muestra los ingresos, gastos, utilidad o pérdida de la empresa. Balance general. Es el estado que nos muestra la situación financiera, que indica los bienes y los recursos con los que se han adquirido dichos bienes. Los recursos son las deudas, aportaciones o ganancias que se han generado. El balance general se divide en activo, pasivo y el patrimonio. Ok, muchas gracias. Entonces, veamos de hacer este pequeño repaso. El estado de resultados, que entre otros tiene otros nombres, no sé si lo estudiaron como estado de ganancia y pérdidas, o estado de rentas y gastos, entre otros. Ese estado, el estado de resultados, muestra al analista los ingresos y los gastos, así como la utilidad o la pérdida, que resulta de las operaciones de una empresa durante un periodo de tiempo.
Y en este periodo de tiempo casi siempre, digamos, generalmente es de un año, también porque es el periodo más interesante y se uniforma y es el año contable, digamos que es útil porque permite de compararse con otras empresas o con los años anteriores. Entonces, digamos que, por ejemplo, la diferencia entre ingresos menos costos y gastos corresponde al resultado del ejercicio del año. Entonces, ingresos menos costos y gastos. Si los ingresos son mayores a los costos y gastos, obviamente se obtiene una ganancia. En caso contrario, estamos enfrente de una pérdida. Por eso se llama también estado de ingresos y gastos o estado de ganancia y pérdida también se llama. Del otro lado está el balance general. El balance general, digamos que representa la situación de activos y pasivos de una empresa. ¿Ok? Una cosa es decir ingresos y gastos, porque son ingresos y gastos corrientes. Otra cosa es decir activos y pasivos. El balance general es más amplio, contiene más cosas. Y es una representación de una situación anual de activos y pasivos. Este estado también es llamado estado de situación financiera. Las divisiones principales del estado general, del balance general, son estas, son tres. Son el activo, donde se representan los bienes y los derechos de la empresa, como por ejemplo el efectivo, los inventarios, los activos fijos, las cuentas por cobrar a los clientes, etc. Ok, todo lo que es considerado activo, fijo o líquido. Lo que se considera líquido, todo lo que se considera, eso ya hablamos la primera semana, me parece. Lo que se considera líquido es lo que se puede vender y monetizar adentro de un año. Lo que se considera fijo es el contrario, o sea, lo que no se puede monetizar adentro de un ejercicio, un año contable. Del otro lado tenemos al pasivo. En el pasivo se encuentran, entre otras, las obligaciones totales de la empresa, en el corto y en el largo plazo, las cuales pueden ser obligaciones bancarias, por préstamos, por proveedores, y las cuentas por pagar. Mami, ¿vas a pelar la piña? Por favor. Dame. Valentina, no entros zapatos. Por favor. Ay, ay, ay. Sí. Concéntrense. Ahora, del otro lado, tenemos el pasivo. En el pasivo se encuentran las obligaciones totales de una empresa, se encuentran, repito, los proveedores, se encuentran las cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Entonces, el patrimonio es la tercera componente, que está en la parte que tiene que compensar el activo. Tenemos el activo de una parte, pasivo y patrimonio del otro lado. El patrimonio representa lo que es la participación a la empresa de los propietarios, de los socios. O sea, resulta ser el total de la participación de los socios al negocio. Y si quiero calcularla, si quiero calcular el patrimonio, por ejemplo, el patrimonio se calcula haciendo la resta entre activos y pasivos.
activos menos pasivos me da como resultado el patrimonio. Esto significa también que el activo de un balance general debe ser exactamente igual al pasivo más el patrimonio. ¿Ok? El patrimonio también se denomina, se conoce como capital social. ¿Ok? Ahora, después de esta introducción, veamos lo que le dije al inicio, o sea, qué tipo de análisis se hacen, qué tipo de análisis se consideran para un estado financiero. El primer tipo de análisis es el análisis vertical. La próxima clase le voy a dar lo que es el análisis horizontal. Digamos que el análisis vertical, ahora rápidamente para hacer una comparación, el análisis vertical observa de manera profunda, de manera muy detallada lo que es el estado financiero de un año, de un periodo. El análisis horizontal o también longitudinal observa el estado financiero de una empresa a lo largo del tiempo, a lo largo de varios periodos. Y es más para hacer una comparación y una evolución, mientras que el análisis vertical se usa más para hacer un análisis detallada de un cierto periodo en particular. Ahora veamos quién lee la diapositiva. Yo, economista. Sí, El gracias. análisis vertical del balance general y o del estado de resultados es la evaluación del funcionamiento de la empresa en un periodo especificado. Este análisis sirve para poner en evidencia la estructura interna de la empresa. También permite la evaluación de la situación de la empresa con su industria. El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional en porcentaje que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Ok, muchas gracias. Entonces, el análisis vertical es un procedimiento analítico. Muestra, digamos, la tendencia de una cuenta o de un grupo de cuentas durante un periodo determinado. Igualmente puede mostrar una tendencia, pero la tendencia está adentro de un periodo determinado, mientras que el análisis horizontal muestra un periodo contable determinado. Entonces, de otro lado, el análisis horizontal muestra una tendencia a lo largo de varios periodos contables determinados. ¿Ok? Entonces, para comparación entre periodo contable y otro. Realizar el análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer qué tipo de estructura interna tiene la empresa. ¿Ok? Ya, ok, es importante para establecer qué tipo de estructura interna tiene la empresa, porque, digamos, se puede determinar si existe una distribución equitativa de activos y pasivos, por ejemplo, y una distribución que va de acuerdo con las necesidades financieras y operativas de la empresa. ¿Ok? Esto es interesante ver, analizar los índices, porque de ahí se trata de un análisis cuantitativo, un análisis de número, de valores, y analizar índices que me dicen si existe una distribución equa o equitativa de activos y pasivos. Y no solo que sea equa, sino que sea sobre todo de acuerdo a las necesidades financieras de la empresa. Claramente existe el activo, existe el pasivo, pero existe el patrimonio. El activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, no necesariamente el activo debe ser igual al pasivo. ¿Ok? Pero lo importante es que sea distribuido el activo y el pasivo
para funcionar y para, digamos, para alcanzar las necesidades financieras de la empresa. De la misma manera, lo que también se puede hacer es verificar si la estructura interna de la empresa es adecuada para un tipo de industria a la que pertenece, porque existen industrias donde, por ejemplo, la necesidad de tener liquidez es más fuerte respecto a otras industrias donde la liquidez no es un factor tan importante. Siempre es un factor importante, pero no lo es tanto. Entonces, es preferible tener activos fijos. O respecto, entonces el estado financiero, el análisis financiero, vertical en este caso, tiene que verificar que el estado financiero sea adecuado para ciertos tipos de industria a la cual la empresa pertenece. Y para entender, en cambio, a qué nos referimos cuando aquí en la diapositiva habla de peso que tiene cada cuenta dentro del estado financiero, vamos a ver un ejemplo, porque cada cuenta, cada índice, cada parte del estado financiero, y en realidad cada parte por ejemplo, del estado patrimonial de una empresa tiene un peso, ¿ok? Ahora, veámonos esto a través de ejemplos. Perdón. Ahora, un ejemplo es una empresa. Es un ejemplo, esto es un índice muy banal, un simple porcentaje. De ahí creo que vamos a ver algo más, operaciones un poco más complejas, pero partimos de lo que es simple. Ahora, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene activos que elabora, digamos, al final de este año, del 2019, elaboró su balance general. Y yo quiero saber, de esa empresa, quiero saber cuál es el porcentaje de liquidez que tuvo la empresa hasta esa fecha, ¿ok? Entonces, en el 2019, en el año contable que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019. Veamos cuál es el porcentaje de liquidez. Ahora, los datos que me brinda el balance general, en particular los datos sobre el activo, me interesan, y los datos sobre la cartera. La cartera que en este caso consideramos la cartera como todo lo que incluye la liquidez. ¿Ok? Entonces tengo el activo total y la cartera. Suponiendo que esta empresa en el 2019 tuvo activos totales por $5,000 y su cartera sea de $800, simplemente se calcula el porcentaje. Entonces, un porcentaje con 800 y 5.000, 800 dividido 5.000 multiplicado por 100, que me da un 16%, me dice que la cartera equivale, o la cartera con la cual queremos decir la liquidez, equivale al 16% de los activos totales. ¿Ok? Esta simple análisis me puede decir muchas cosas. Puede significar que la empresa tiene problemas de liquidez, porque el 16% se considera en el mundo empresarial y en el análisis financiero se considera poco. También existen reglamentos que dicen que la liquidez debe estar más del 20 o creo del 30%. Entonces, 16% es muy poco.
igualmente, aunque no existe un reglamento, pero sí existe, solo que no me acuerdo exactamente el valor, igualmente 16% es poco. Y puede significar que la empresa tenga problemas de liquidez o ha tomado decisiones equivocadas o sobre la política de cartera. ¿Ok? Puede ser que la liquidez sí la tenía, pero la tenía tal vez buena en el 2018 y por equivocadas decisiones internas se encuentra ahora en el 2019 con una cartera muy pequeña respecto al total de activos. ¿Ok? Y una vez que se realiza ese pequeño análisis, quien elabora el proceso de toma de decisiones de esta empresa tendrá en cuenta seguramente que uno de los objetivos del 2020 será aumentar el valor de la cartera. Claramente, para esta empresa hipotética comenzó mal el 2020 porque liquidez no hay. Ahora, otro ejemplo, o digamos, sí, es otro ejemplo, o sea, representando otro ejemplo de análisis vertical, haciendo las cuentas de la empresa, podría ser esto, o sea, en vez de considerar solo la cartera o en el total de liquidez, considero cada cuenta. Entonces tengo la caja, los bancos, tengo primero aquí los activos. Total de activos 200.000. Total de pasivo 60.000. Entonces, si el activo es 200.000 y el pasivo es 60.000, ¿cuánto debería ser, según el principio y las reglas contables, cuánto debería ser el patrimonio, por ejemplo? 140.000. 140.000, perfecto. Ahora, considerando cada valor aquí, yo puedo hacer un análisis donde veo que la caja es el 5% del total de activos, porque 10.000 dividido 200.000 por ciento. 10.000, el total de activos es 200.000 y la caja es el 5%. ¿Ok? Los bancos representan el 10%. Las inversiones el 20%, los clientes el 10%, los inventarios el 15%. Si queremos reunir caja, banco, inversiones, clientes, inventarios, todo eso sería la liquidez. Y aparte tenemos los activos fijos. En este ejemplo, los activos fijos representan, que tienen 80.000, representan el 40% del total activo. Significa que en este caso la liquidez es del 60%. O sea, de lo que queda, el 60%. Ok, son muy simplemente análisis de porcentaje. Y para el pasivo, por ejemplo, en el pasivo tenemos obligaciones financieras que representan el 33% del total de pasivos. Los proveedores el 50%, cuentas por pagar el 16%. Y digamos que entonces esta empresa con un 33% de obligaciones y muchos proveedores, mucha parte de proveedores y 16% de cuentas por pagar, la empresa deba tener buena capacidad de hacer frente a sus deudas en el corto plazo, por ejemplo. Hablando sobre todo de proveedores y cuentas por pagar. Obligaciones financieras se dividen entre corto plazo y largo plazo, entonces, y representan solo, en total, el 33%. La de largo plazo serán aún menos. Entonces, la mayoría, o sea, lo que me dicen esos valores es que la empresa tiene que tener una capacidad para tener frente a las deudas en el corto plazo. Ok.
como ven, la clase se termina. Ahora, usen estos 10 minutos para, dado que ya tienen las diapositivas, para repasar. Las preguntas, como le dije, son solo de la última parte, pero desde la próxima vez posiblemente voy a comenzar a poner preguntas un poco más viejas, así se mantienen con la memoria fresca. Ok, ahora esperemos, tomen una pausa, si no, y esperemos que puedan visualizar el cuestionario. Me dicen que sí está cargado y de ahí vayan, entren y pueden hacerlo. ¿Ok? Economía estatal a las 7 está abierto eso, ¿cierto? 6:50, porque es 6 muy segundos. pequeño. Ya. Gracias. De nada. Ya salió economista, gracias. Hasta la próxima clase. Economía. Gracias, chao. Nos vemos.